Descubre el inesperado milagro que transformará tu vida. Oración poderosa número 06. Miguel, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, se encontraba al borde del abismo de sus propios sueños. La tierra, que había sido el hogar de su infancia y fuente de sus anhelos, se convertía en un recordatorio de su lucha interna. Cada día enfrentaba el desprecio oculto en las miradas de sus colegas en la empresa agrícola que, aferrándose a técnicas arcaicas, ignoraban el potencial que llevaba dentro. La historia de su familia, forjada a pulso en la tierra, se desvanecía ante la inseguridad que lo perseguía. Sus noches eran un mar de dudas en el que se sumergía, cuestionándose si realmente su origen humilde era suficiente para brillar. Revisando viejas pertenencias en su hogar familiar, Miguel se topó con un antiguo diario que pertenecía a su abuelo. Dicho hallazgo avivó una chispa de esperanza en su pecho. Cada página desenterraba no solo técnicas de cultivo sostenible, sino también anécdotas sobre las adversidades que su abuelo había enfrentado. Cuánto deseaba poder fusionar esos conocimientos con su formación académica, pero el temor por las miradas burlonas y los comentarios despectivos lo mantenían anclado a la tristeza. La ansiedad le comprimía el pecho, cada vez más fuerte, mientras la presión aumentaba en su mente. El dilema se tornaba urgente. ¿Debía seguir la senda pálida de la conformidad o arriesgarse a desafiar las normas establecidas? Sabía que cualquier paso en falso podía llevarlo a una caída, no solo profesional, sino también familiar. La voz de su madre retumbaba en su mente. El esfuerzo sincero siempre trae frutos, hijo. Pero, ¿y si esos frutos no eran más que el eco de un fracaso? Mientras tanto, el consejo de la empresa empezaba a notar su inquietud. Los murmullos a sus espaldas se convertían en un murmullo constante, haciendo eco en su mente. ¿Y si una idea brillante resultaba ser un desastre? El desdén que enfrentaba, el rechazo a sus propuestas le cerraba las puertas de una comunidad que siempre había querido servir. En medio de ese caos interior, conoció a Don Eloy, un anciano agricultor que había cosechado sabiduría a través del tiempo. Don Eloy le enseñó que la tierra se cultiva con amor, y sus palabras resonaban en Miguel, pero no era suficiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En la penumbra de su habitación, Miguel sentía que la presión de sus decisiones lo aplastaba. ¿Estaba tomando el camino correcto? La angustia lo envolvía, haciendo que su cuerpo se sintiera pesado, mientras su mente giraba descontrolada entre aspiraciones y temores. En ese instante se armó de valor y humildemente levantó una oración a la noche estrellada pidiendo guía. Pero en ese momento de introspección, una carta llegó a sus manos, arrojando un nuevo misterio que podía cambiar el rumbo de su historia, y ese mismo temor se transformó en una avalancha de ansiedad. ¿Qué revelaría esa carta que lo empujaría a una encrucijada aún más profunda? La carta, un sobre amarillento y desgastado, despertó su curiosidad. Con manos temblorosas, Miguel rasgó el papel y leyó las líneas que parecían impresas con tinta de otro tiempo. Era un mensaje de su abuelo, escrito en un momento de reflexión años atrás, en el que hablaba de la importancia del coraje y la perseverancia en el cultivo de los sueños. Es en los momentos más oscuros cuando el verdadero potencial florece, decía el abuelo. Aquella afirmación resonaba en la mente de Miguel, empujándole de un modo casi visceral a reevaluar su situación. ¿Acaso había estado dejando que el miedo a la burla le impidiera avanzar?
La ansiedad que lo había mantenido cautivo comenzaba a desvanecerse lentamente, dando paso a una determinación latente. Mientras la noche se hacía más profunda, Miguel se comprometió a no permitir que su voz interior se ahogara en el murmullo de la decepción. Se levantó y se dirigió hacia el jardín que había cuidado en su infancia. Las plantas aún luchaban por sobrevivir y pasó sus dedos entre las hojas con un renovado sentido de propósito. Aquellas plantas eran él, pensó, vulnerables, pero con la capacidad de resistir y salir fuertes después de las tormentas. La revelación golpeó su mente como un rayo. ¿Por qué no podría aplicar los métodos de su abuelo a los cultivos modernos que había aprendido en la universidad? La combinación de la tradición y la innovación no solo podría ofrecerle un camino nuevo, sino que también podría hacer que sus colegas reconsideraran su visión sobre la agricultura. Con la determinación afianzándose, comenzó a trazar un plan. Reparó el diario y tomó el viejo cuaderno. En sus páginas mezcló las técnicas antiguas del abuelo con sus propuestas contemporáneas, organizando sus ideas en secciones: cultivos de regeneración, técnicas de riego sostenible y el impacto positivo en el medio ambiente. La ansiedad le daba paso a la creatividad y su mente se activaba a medida que escribía. Sin embargo, no podía escapar al último obstáculo que le acechaba: el consejo de la empresa, que todavía no había recibido con brazos abiertos su innovación. Se preguntó cómo lograría que aceptaran estas ideas sin ser escarnecido nuevamente. La imagen de los rostros escépticos de sus compañeros volvió a su mente. Una mezcla de desasosiego y desafío lo invadió. Pero esta vez su enfoque era diferente. No buscaría la aprobación ciega, sino que presentaría sus propuestas de manera estratégica y fundamentada. Decidió que enfrentaría a sus colegas en la próxima reunión. No se trazaría un camino hacia la conformidad. Iría con datos, ejemplos y una muestra tangible de lo que podría conseguirse al combinar el conocimiento de su abuelo con sus estudios. Pero la noche anterior a esa reunión, un nuevo dilema nació en su mente. ¿Y si su conferencia no solo se tratara de datos, sino también del legado que llevaba? Tal vez podía mostrar cómo su experiencia familiar se entrelazaba con su formación profesional, utilizar esa vulnerabilidad como arma en vez de un estigma. Esa nueva perspectiva lo empoderó, mientras los sentimientos oscilaban entre expectación y miedo. El día de la reunión, Miguel sintió el peso de su historia y lo que representaba. ¿Sería capaz de presentar su verdad en un lugar donde la tradición y la innovación a menudo se miraban de reojo? La pregunta lo mantenía alerta, sus pensamientos girando como un torbellino. Al traspasar la puerta del auditorio, una nueva disposición llenó su pecho. El momento de la verdad había llegado. ¿Podría renacer de las cenizas de su miedo? ¿O el abismo lo esperaba nuevamente? La respuesta podría transformar su carrera y su vida para siempre. El auditorio cerró sus puertas detrás de Miguel con un eco que reverberó en su pecho. A medida que sus ojos se adaptaban a la luz tenue, se sentó al borde de la silla, sintiendo la tensión crecer. La espera fue una montaña rusa de emociones, desde la adrenalina pura hasta la profunda incertidumbre. Observó a sus compañeros llegar, uno a uno, y se dio cuenta de que, a pesar de sus dudas, llevaba consigo una historia no solo personal, sino también profesional. La mirada crítica de cada uno de ellos lo devolvía a momentos pasados, a la inseguridad que había marcado su desarrollo. Sin embargo, esa vez se negaba a ser el joven que escondía sus ideas por temor al juicio. La carta de su abuelo resonaba en su interior. Cuando llegó su turno, el pódium se convirtió en su refugio. A sus pies, un proyector iluminó la pantalla con gráficos y datos, pero para Miguel, esos números eran más que simples estadísticas. Eran evidencia de un camino que él mismo había decidido recorrer, una fusión de lo viejo y lo nuevo, donde sus raíces se entrelazaban con el futuro. Comenzó a hablar, su voz firme y segura. Explicó con claridad cómo la combinación de métodos tradicionales y tecnología moderna podía transformar la producción agrícola en su región. Se sentía en control.
Cada diapositiva traía consigo una respuesta potencial para el escepticismo que había pavimentado su viaje. Las palabras fluyeron con naturalidad, casi como si su abuelo le guiara en cada frase. Pero pronto, las preguntas comenzaron a surgir, primero tímidamente y luego con mayor fuerza. Algunos colegas atacaron sus propuestas, desafiando sus enfoques con datos de modelos más tradicionales. En lugar de permitir que esos cuestionamientos lo desarmaran, Miguel respiró hondo. Tenía que mostrar que su búsqueda de innovación se basaba en evidencia y reflexión sólida. Con cada respuesta, se alejó del joven tímido que evitaba el conflicto. ¿Qué garantías tienes de que esto funciona?, preguntó uno de sus compañeros con un brillo de incredulidad en sus ojos. Él se detuvo un momento. En ese instante, Miguel comprendió que no solo se trataba de técnica, se trataba de pasión. La historia de su abuelo no podía quedarse relegada a una mera anécdota, tenía que ser parte de su argumentación. Sin miedo a mostrar su vulnerabilidad, contestó: «Mis abuelos mantuvieron el legado agrícola de esta familia a través de la perseverancia, de ensayar y fallar, todo mientras creaban un vínculo profundo con la tierra. Estoy aquí porque cada paso de este viaje me hace recordar que la voluntad de adaptarse es lo que nos fortalece». Esas palabras resonaron en la sala. Lo que comenzó como un momento de duda se había transformado en un ejercicio de introspección. No solo estaba defendiendo una propuesta, estaba reivindicando su identidad. Su voz se ajustó al tono decidido de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. La reunión terminó, y aunque la votación fue reñida, Miguel sintió que había ganado algo que superaba la aprobación de sus colegas. Había abrazado su historia como un pilar de su carrera. Al salir del auditorio, una sensación de ligereza lo envolvió. En el fragor de la confrontación y la autodefinición, había descubierto un inesperado hilo que unía su vida personal y profesional. Las experiencias de su abuelo podrían ser el motivo que lo catapultara hacia un nuevo horizonte. Y en ese momento de reflexión, un mensaje inesperado llegó a su móvil. Una invitación para que presentara su propuesta en una conferencia nacional sobre innovación en la agricultura. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Estaba realmente preparado para llevar su historia al siguiente nivel o se estaba precipitándose hacia un nuevo abismo? La incertidumbre lo envolvía, pero con ella un renovado deseo de avanzar. Miguel se sentó en su escritorio. El brillo de la pantalla le iluminaba el rostro, pero su mente no lograba concentrarse en la tarea del día. El mensaje de la invitación seguía retumbando en su mente como un eco persistente. Presentar su propuesta en una conferencia nacional. Era una oportunidad como ninguna otra, pero la posibilidad de exponer sus ideas ante un público más amplio despertaba en él una mezcla de emoción y ansiedad. Su mente divagó entre las proyecciones de su presentación y las experiencias pasadas que lo habían llevado hasta allí. Recordó su primer intento de compartir una idea en clase. Se había quedado mudo, paralizado por el miedo al ridículo. Esa experiencia, marcada por un silencio incómodo, parecía pertenecer a otra vida, a un Miguel que ya no existía. Sonrió, al darse cuenta de cuánto había crecido desde entonces. Decidió que esta vez no dejaría que el pánico lo dominara. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir lo que sentía. Iba a construir su presentación de manera que no solo se presentara como un discurso técnico, sino como una invitación a emocionar y conectar con las raíces agrícolas de su familia. Cada párrafo se convertía en una catarsis. Las palabras bailaban en la pantalla mientras compartía sus sueños y anhelos, conectando datos y estadísticas con anécdotas familiares. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que el trabajo avanzaba, afloraban dudas y miedos. ¿Sería suficiente? ¿Lograría conectar con el público de la misma forma que lo hizo con sus compañeros en la reunión anterior? La voz crítica en su mente a menudo se convertía en un susurro devastador, desafiándolo a cuestionar su propio valor. ¿Quién eres tú para hablar de innovación? La pregunta reverberaba, intentando atraerlo hacia la inseguridad. Enfrentarse a esta voz interna fue su próximo gran desafío. Miguel respiró hondo y en vez de reprimir esos pensamientos, los confrontó.
Se recordó a sí mismo que su historia personal era la base de su fortaleza. Esa conexión emocional, el legado de su familia, los fracasos y éxitos, todo eso tenía un valor que iba más allá de cualquier dato técnico. Pensó en su abuelo, su ídolo, y cómo su trabajo apasionado había influido en su propia trayectoria. Con esta perspectiva, comenzó a esbozar su enfoque en la presentación. No solo se trataría de técnicas y métodos, sino de un llamado a la combinación de pasión y conocimiento. Al final de la tarde, cuando la pantalla de su computador mostró un esquema claro y coherente, Miguel sintió un destello de autoconfianza. Las horas se transformaron en días, cada uno trayendo consigo nuevas correcciones y refinamientos. El tiempo se volvía un aliado en lugar de un enemigo. Se empoderó, ensayando en voz alta, imaginando la reacción entusiasta de la audiencia. Su nerviosismo inicial comenzó a transformarse en una inquietud positiva, un deseo de comunicar no solo sus ideas, sino sus sentimientos más profundos. Sin embargo, en la noche anterior a la conferencia, la duda asomó nuevamente. ¿Y si fracasas? Era un susurro que se negaba a desaparecer. Miró al espejo, buscando respuesta en su propia mirada. Aceptar el temor y seguir adelante, esa era la clave. Arrestar la inseguridad con cada palabra que había escrito y cada anécdota que había incorporado. Se sintió fuerte, centrado. Mientras cerraba los ojos, una última pregunta lo atravesó. ¿Qué pasaría si realmente lograba inspirar a otros? El roce del miedo fue reemplazado por una chispa de determinación. Al día siguiente, en ese escenario, no solo compartiría una propuesta, compartiría su historia, su verdad. La conferencia se acercaba y en ese momento de reflexión, un mensaje inesperado llegó a su móvil. Una controversia sobre su propuesta había hecho eco entre sus colegas. La tensión estaba por escalar. ¿Esto lo desestabilizaría o lo impulsaría a demostrar su valía? Las luces del recinto se encendieron, y Miguel se encontró rodeado de un ambiente vibrante, lleno de murmullos y expectativa. Cada rostro en la sala era un espejismo de su propia inseguridad, y sintió cómo su corazón se aceleraba. El mensaje de la controversia aún retumbaba en su mente, como un eco de advertencia. Su propuesta estaba en la mira. La presión podría desgastarlo, pero también podía ser la chispa que encendiera su fuego interno. Mientras se preparaba tras el escenario, los momentos previos comenzaron a expandir su ansiedad. Se replicaban en su mente imágenes del pasado, rechazos, dudas y sobre todo una sensación de parálisis que lo había acompañado en tantas ocasiones. Sin embargo, miró hacia adelante, recordando la esencia de su presentación. Ahora entendía que compartir su historia no solo se trataba de presentar ideas, sino de un acto de valentía. Sus manos sudorosas sostenían un pequeño papel arrugado donde había anotado las palabras que le resonaban, frases que lo guiaban en momentos de incertidumbre. «No estás solo en esto, Miguel», se dijo. Mientras respiraba hondo, dejó ir parte de la ansiedad. Había trabajado arduamente, abriéndose a sí mismo, y no permitiría que la presión lo definiera. En esos momentos de calma antes de hablar, su mente se enfocó en el verdadero propósito: inspirar, provocar reflexión y conexión. Cuando subió al escenario, se enfrentó a una sala llena de desconocidos y amigos. Sintió un momento de lucidez, comprendiendo que todos estaban ahí no para juzgarlo, sino para escuchar. La mirada del público podía ser intimidante, pero también podía ser un refugio. Así que cuando comenzó a hablar, permitió que sus raíces agrícolas, historias y anhelos fluyeran de su ser. Habló con autenticidad, como si cada palabra fuera una semilla plantada en el corazón de quienes lo escuchaban. Al finalizar la primera diapositiva, notó la atención de su audiencia. Sus rostros se iluminaban con el interés genuino. Miguel profundizó en su relato, entrelazando sus vivencias con gráficos y datos, pero siempre recordando que su esencia era la conexión emocional. Hacia el final, un silencio reverente llenó el espacio, y sintió que había logrado lo que tanto anhelaba: tocar las fibras del alma de quienes lo rodeaban. Pero mientras sonreía, otro pensamiento apareció, perturbador. Una crítica ya había comenzado a tomar fuerza, un debate a su alrededor que podría derrumbar el trabajo de semanas.
No obstante, en vez de dejarse consumir por el pánico, se aferró a la energía positiva que había creado en el escenario. Había encontrado su voz, y en esa voz estaba la clave para enfrentar la negativa. Apresuró la salida, sabiendo que debía interactuar con sus colegas y abordar directamente la controversia antes de que se desbordara en un escándalo. La confrontación no solo serviría para defender su propuesta, sería la oportunidad de demostrar que era capaz de lidiar con desafíos. Te enfrentaste a tus miedos antes, pensó, consciente de que había aprendido a navegar el terreno inestable de la crítica. Miguel se acercó a un grupo que discutía animadamente, armándose de valor. ¿Puedo agregar algo? La palabra resonó, y su voz, ahora fuerte y clara, retumbó en su mente como caso de superación personal. Aquella controversia podía abrir una nueva puerta, un camino hacia su verdadera transformación. Pero, ¿aceptarían sus ideas impulsivas o lo considerarían un intruso en su mundo profesional? La sala se tornó silenciosa al mirarlo, y él sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Sería capaz de sostener su posición, conquistar la inquietud y reafirmar su lugar en un mundo donde la innovación no solo es aceptada, sino celebrada? La tensión creció mientras se preparaba para defender su lugar y sus convicciones, decidido a demostrar que su historia merecía ser escuchada, no solo por sus méritos, sino por el recorrido que había hecho hasta allí. La sala, sumida en un silencio expectante, parecía más un campo de batalla que un espacio de intercambio. Miguel sintió que la adrenalina fluía por sus venas, activa y templada. Esta vez no iba a retroceder. No era solo su propuesta lo que estaba en juego, su identidad profesional estaba a la vista. ¿Cuánto había sacrificado para llegar aquí? Horas de dedicación, sufrimiento de esos días donde la incertidumbre lo mantenía despierto, nada de ello podía desvanecerse ante una crítica infundada. Ser centro de atención tenía su peso, y durante un breve instante dudó de su capacidad para mantener firme lo que había construido. La voz de uno de sus críticos, destacándose de entre el grupo, surgió como una cuchillada. ¿Y tú realmente crees que esto funcionará? Se siente más como un capricho que como una solución real. Aquella pregunta, cargada de desdén, intentó instalarse en su mente, pero Miguel la sacudió como una sombra. Respiró hondo, sintiendo el calor del momento volver a acogerlo. Lo que propongo no es solo teórico, es un reto a la innovación y un paso hacia la evolución, comenzó, manteniendo su mirada fija en su interpelador. Las palabras fluyeron con el fervor de alguien que ha estado guardando su verdad. El tono de su voz, enérgico y persuasivo, resonó en la sala. Explicó la investigación detrás de su propuesta, la lógica que la sustentaba y su potencial de cambio. Su carrera había estado marcada por la duda ajena, pero también por momentos de descubrimiento e introspección. Había atravesado el camino del fracaso, aprendiendo a bailar con el miedo y a convertir las críticas en escalones hacia el éxito. Ahora comprendía que no podía permitirse escuchar solo una voz en un mar de muchas. Esta era una oportunidad para vivir la transformación que buscaba. Cada palabra pronunciada hizo que su confianza se cimentara más. Frente a sus críticos, reveló sus impresiones sobre la importancia de arriesgarse, de innovar y de buscar lo insólito. Pero no solo habló de su propuesta, compartió sus propias vivencias de inseguridad, mostrando cómo cada revés había sido una lección, no un final. Ver los rostros de sus oyentes, miradas que pasaban de la desconfianza a la consideración, fue suficiente para alimentar su convicción. ¿Qué es verdaderamente el éxito sino un viaje de aprender y desaprender constantemente? Reflexionó internamente, sintiendo cómo la rabia se transformaba en fuerza. El mismo grupo que minutos antes lo escudriñaba, ahora parecía ponderar su mensaje. Por primera vez, sintió que habían comenzado a entenderse, que la conexión se había tejido. Había logrado aquello que había anhelado en las sombras de su mente, la posibilidad de transformar la adversidad en crecimiento y diálogo. Pero justo cuando la atmósfera parecía cambiar, algo desafiante se deslizó de nuevo en su mente. La posibilidad de que sus críticos no solo desearan explorar su propuesta, sino que, al contrario, miraran su vulnerabilidad como un punto de ataque. Su determinación a hablar con el corazón palpitaba, y sintió que debía consolidar su mensaje. Miguel se maravilló de la transformación interna que experimentaba.
se daba cuenta de que cada desafío lo llevaba hacia nuevos horizontes, donde cada reprobación se convertía en la energía que impulsaba su deseo de superar. Mientras su voz se elevaba, entendió que su viaje no sería solo una batalla contra la crítica, sino más bien una travesía hacia el autodescubrimiento. Había llegado a un punto donde su historia empezaba a entrelazarse con la de otros, lista para florecer en el terreno fértil de la aceptación. ¿Sería esta la oportunidad que esperaba para consolidar su lugar en la comunidad profesional, o solo el inicio de una lucha más intensa? Al final de su intervención, el murmullo se intensificó, llenando el aire de una curiosidad palpable. Miguel se preparaba para responder a las preguntas, mientras cada mente en la sala se transformaba, comenzando a cuestionar no solo su propuesta, sino sus propios límites. Allí, en ese escenario, había ganado más que un momento de atención. Había comenzado a forjar su legado. Sin embargo, el camino aún parecía polvoriento y lleno de obstáculos. ¿Estás listo para lo que viene?, se preguntó, mientras una nueva crítica surgía entre los murmullos, amenazando con perturbar la atmósfera de esperanza que había establecido. La próxima fase de su aventura se acercaba, y el momento decisivo se avecinaba. La tensión en la sala era palpable. Las miradas se cruzaban, con el murmullo de la incertidumbre como telón de fondo. Miguel podía sentir que su intervención había resonado, pero la pregunta que flotaba en el aire ahora lo hacía detenerse a pensar. ¿Era realmente capaz de enfrentar lo que venía? La respuesta parecía ser un eco de sus propios miedos, y aunque su estómago se retorcía, decidió aprovechar ese instante para tomar el control de la narrativa. Si hay algo que esta experiencia me ha enseñado, es que cada crítica puede ser un peldaño hacia la evolución. Continuó, sintiendo cómo la energía de la sala empezaba a cambiar de nuevo. No se trata de si funciona o no, se trata de qué hacemos con estas críticas y cómo nos permiten crecer. Cada palabra era una revelación que resonaba en su interior, conexión que iba más allá del mero deseo de aprobación. En ese mismo instante, una de las críticas emergentes se presentó. Esa es una bonita apreciación, Miguel, pero muchos en esta sala han visto propuestas fallidas. ¿Qué hará esta diferente? ¿Cómo puedes garantizar que no será una pérdida de tiempo? La voz, cargada de escepticismo, intentó arruinar la atmósfera de cuestionamiento colectivo que él había comenzado a tejer. Él se permitió un momento de reflexión. El desafío lo confrontaba no solo a él, sino a lo que había aprendido a lo largo de su carrera. Sabía que el error no era la pérdida de tiempo, sino la falta de reflexión. No puedo garantizar que todo saldrá perfectamente. Lo que puedo garantizar es el compromiso de aprender a través del proceso. Podemos ver el fracaso como un muro o como una oportunidad para descubrir nuevas formas de avanzar. La mirada del crítico se suavizó brevemente, pero Miguel necesitaba más. Se dio cuenta de que su enfoque debía cambiar no solo a la respuesta adecuada, sino a compartir una parte de sí mismo que muchos no conocían. Habló de las veces que sus intentos no habían logrado los resultados deseados, de la amargura que había sentido al ver que sus esfuerzos se desvanecían. Esa sinceridad, de alguna manera, hizo que varios en la sala se inclinaran un poco más hacia él. Cada error me ha llevado a entender la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad, dijo. En su interior, Miguel sentía que había descubierto un nuevo potencial, un fuego que había permanecido latente mientras lidiaba con las dudas ajenas. Esa capacidad de convertir el miedo en fuerza era la clave de su transformación. Justo cuando parecía que empezaba a ganar empatía, alguien interrumpió. Una voz conocida, implacable. ¿No crees que toda esta charla sobre error y aprendizaje es una excusa para esconder tu falta de preparación? Si realmente estás tan seguro de tu propuesta, ¿por qué no cierras los ojos y apuestas un todo en ella? La pregunta cortó el aire como un cuchillo, generando un silencio gélido. Miguel respiró con profundidad, sintiendo que el desafío se tornaba más personal. En su mente, una tormenta de pensamientos se agitaba. ¿Debería rechazar esa provocación? ¿O era el momento de mostrar su verdadero compromiso? La primera opción parecía más sencilla, pero en lo más profundo, sabía que la segunda era la que le haría avanzar en esta batalla interna. Estoy preparado para arriesgarme,
respondió, su voz ya no solo resonando en la sala, sino vibrando con convicción. No porque no tenga miedo, sino porque sé que cada paso, cada apuesta, es una parte del juego que elegí jugar. La duda no puede ser el sistema que guíe mis decisiones. En ese momento, comprendió que lo único que realmente podía ofrecerle a esa sala era su autenticidad y su deseo genuino de transformar no solo su propio camino, sino también inspirar a otros a cuestionar lo que consideraban posible. Mientras sus palabras se asentaban, un cambio notorio en la atmósfera se pudo sentir. Las miradas de desconfianza empezaban a desvanecerse, sustituidas por una curiosidad fresca. Miguel, sintiendo la ola de energía a su favor, supo que estaba tocando un punto sensible en su audiencia. Sin embargo, aún quedaba un desafío por enfrentar. A medida que la sesión de preguntas avanzaba, se dio cuenta de que el camino que había elegido no podía ser fácil. Disciplinarse en el balance entre la vulnerabilidad y la fortaleza se tornaría su mayor reto. La próxima pregunta llegó cortante, esta vez desde un lado diferente, amenazando con desmantelar los cimientos de lo que acababa de construir. ¿Qué harás cuando fracases, Miguel? Porque eso sucederá. Esa afirmación marcó un nuevo tono en la conversación y sintió como una oleada de determinación inundaba su ser. Su corazón latía con fuerza al reflexionar sobre lo que realmente significaba también para él esa pregunta. Todo lo vivido había sido una preparación para este momento. «Ese es el verdadero viaje», contestó, sus ojos brillando con fuego. «No se trata solo del éxito, sino de cómo me levante y aprenda de cada tropiezo, porque si esta experiencia me ha enseñado algo, es que cada caída es una puerta hacia una nueva oportunidad. Estoy aquí no solo para presentar algo nuevo, sino para demostrar que el verdadero valor se encuentra en la perseverancia». Mientras la sala se llenaba de murmullos, una sensación de esperanza empezaba a crecer entre los asistentes. Sin embargo, Miguel sabía que esto apenas era el comienzo. Su verdadera prueba estaba por llegar, y él aún no había enfrentado la mayor de sus luchas. La pregunta que resonaba ahora dentro de él era si estaba realmente listo para lo que se avecinaba, un desgarrador desafío que podría marcar su destino. La incertidumbre lo invadía, pero una cosa era clara: el viaje se tornaría más complejo y la línea entre la aprobación y el rechazo aún más difusa. ¿Podría realmente sostener su convicción frente a la amenaza del fracaso? Miguel observó el murmullo en la sala, un sonido que fue creciendo como una marea. La incertidumbre que había sentido en los primeros momentos se había transformado en algo más poderoso. Las próximas palabras que eligiera podrían ser la clave para sostener lo que había ganado o para perderlo todo. Se sintió vulnerable, pero en medio de esa vulnerabilidad había un nuevo sentido de claridad. La presión de cada mirada lo empujaba a ser aún más auténtico. ¿Qué pasaría si le confiara a todos la verdad de su viaje? Sentía que su instinto le pedía compartir más sobre sus fracasos, su evolución personal, y cómo la perseverancia lo había moldeado para afrontar adversidades. Una voz interna le susurraba que los momentos más oscuros habían sido sus mayores maestros. Cuando fracasé una vez, comenzó, con una mezcla de nervios y emoción, fue un golpe duro para mí. Pensé que lo había perdido todo, que nunca podría volver a intentarlo. Pero en ese lugar de desesperación aprendí a escuchar. Aprendí que cada fracaso había sido un invitado a una nueva comprensión de mí mismo, y esa comprensión me ha permitido ser más fuerte y más sabio en cada paso que doy. Escuchó la reacción en la sala, algunos murmullos, otras caras atentas. Podía sentir que se estaba conectando de una forma más profunda. La vulnerabilidad generaba un espacio donde otros también podían cuestionar sus propias experiencias y aprendizajes. La esencia de su mensaje no era solo sobre él, sino sobre el desafío compartido de crecer y aprender a través de las caídas. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido. La voz del crítico resurgió, resonando fuerte. «Pero ¿y si esta vez, Miguel, no te levantas? ¿Qué pasa si esta lección no es suficiente? Has vinculado tus experiencias, tu filosofía, al aprendizaje,
Pero eso no asegura resultados. Hay momentos en los que el camino se hace ampuloso y no siempre hay respuestas claras. ¿Tienes un plan si todo se derrumba? La presión aumentaba y el aire parecía volverse denso. Miguel sintió un tirón en su interior. Cada palabra del crítico se sentía como un recordatorio de sus propios miedos. Sin embargo, sabía que este era el momento crítico de su crecimiento personal y profesional. Tenía que ser claro y firme. Cuando lo pienso, respondió en un tono sereno pero firme, no he tenido un único plan en mi vida, sino adaptabilidad. Uno puede trazar un mapa, pero nunca sabe qué caminos se abrirán ante él. El fracaso no debe tener una connotación negativa. Es un maestro que nos ofrece lecciones implacables. Estoy aquí para aceptar lo que venga, no por terquedad, sino por una fe más grande en lo que soy capaz de hacer a pesar de los fracasos. Sintió una chispa dentro de sí, como si lo que había dicho pudiese desatar una transformación. Miguel se dio cuenta de que se estaba acercando a un nuevo nivel en su propio desarrollo. La voluntad de exponer su vulnerabilidad ahora se integraba con su firmeza. Esta colisión entre la aceptación de sus debilidades y su lucha constante por avanzar era lo que verdaderamente lo definía. Aún así, había un espacio de incertidumbre que lo rodeaba, una sombra que parecía sobre él. Sus compañeros en la sala también reflexionaban. Algunos comenzaron a intercambiar miradas, otros escribían notas, como si buscaran descifrar algo más profundo en sus palabras. La conversación estaba lejos de terminar. A pesar de la conexión que había comenzado a tejer, Miguel conocía la fragilidad de su situación. El verdadero reto estaba a punto de revelarse. Con cada momento que pasaba, la idea de que el fracaso podría transformarse en el mayor aprendizaje personal se volvía más real. Pero ¿qué pasaría cuando lo que había construido se pusiese a prueba de una forma inesperada? Esa era la pregunta inquietante que ahora lo seguía. Miguel miró hacia el grupo con renovado deseo de no solo seguir compartiendo su verdad, sino de sostenerse en la incómoda luz de su propia vulnerabilidad. Podría enfrentarse a la adversidad y en el proceso descubrir la fuerza que realmente habitaba en él. La respuesta que buscaba sabía que no vendría de inmediato, tendría que ser conquistada paso a paso. Mientras las preguntas continuaban fluyendo, una sensación de anticipación invadió su ser. Más allá de las críticas y el escepticismo, reconoció que cada pregunta representaba una invitación. Pero en el fondo, una pregunta permanecía sin responder, una que comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Qué haría si al final del día esta situación no se tratara solo de sus éxitos, sino de lo que podría redescubrir tras un gran fracaso? La sala se convirtió en un espacio de confrontación silenciosa, donde las incógnitas flotaban en el aire, desafiando la valentía de Miguel. Cada rostro reflejaba un espectro de emociones: duda, interés, incluso desdén. Había comprendido que su viaje no era solo personal, sino también un espejo que revelaba las vulnerabilidades ajenas. El crítico había sembrado una inquietante semilla de desconfianza en su mente. Las palabras resonaban, pero ahora se convertían en un eco interno que se amplificaba, obligándolo a cuestionar su propio discurso. ¿Era suficiente lo que tenía para enfrentar un eventual colapso? La idea lo consumía, una nube sobre su determinación. A pesar de ello, recordó lo que había compartido, la importancia de la adaptabilidad. Había aprendido a navegar en aguas inciertas por el crisol de sus fracasos. Sin embargo, la incertidumbre que lo envolvía se alimentaba de las dudas que también reconocía en algunos de sus oyentes. Miguel sintió que en vez de retroceder, era momento de profundizar. «Quiero hablarles de la última vez que caí», continuó ahora con una firmeza renovada, «de esa experiencia que me llevó al borde de renunciar. Descubrí que tenía un recurso que antes no valoraba: la creatividad. En mi caída, no solo aprendí a escuchar mis fracasos, sino también a innovar. A veces la solución no está en seguir el camino esperado, sino en inventar uno nuevo». La sala se volvió más silenciosa. Algunos comenzaron a tomar notas nuevamente.
Miguel se percató de que cada vez que abordaba su vulnerabilidad con autenticidad, los rostros de aquellos ante él se volvían más receptivos. Había algo en compartir su litigio personal que liberaba a otros para hacer lo mismo. Sin embargo, una chispa de desafío continuaba fluctuando. Insatisfechos, varios empezaron a formular preguntas más incisivas. ¿Qué tal si tu creatividad no es suficiente? ¿Y si fallas de nuevo? ¿Sin un camino claro que seguir?
Se sentó en su escritorio y comenzó a trazar un plan para implementar sus propuestas de innovación agrícola en colaboración con sus colegas. Para ello, convocó una reunión informal para discutir abiertamente las barreras que habían enfrentado y cómo podrían superarlas en equipo. La respuesta fue asombrosa. Más de 10 compañeros se reunieron entusiasmados, listos para compartir sus ideas y preocupaciones. Durante la reunión, Miguel facilitó un diálogo abierto, fomentando un ambiente donde cada voz podía ser escuchada. Se sorprendió al ver el nivel de apoyo que había generado, y los comentarios positivos comenzaron a fluir. «Me ha inspirado tu valentía, Miguel. Estoy listo para intentar esos nuevos métodos», dijo Clara, una colega que siempre se había mostrado escéptica. Miguel sonrió, comprendiendo que su viaje había comenzado a influir en aquellos que antes se mantenían al margen. Mientras discutían, Miguel se planteó una nueva meta. No solo quería implementar prácticas agrícolas innovadoras, sino también educar a su comunidad sobre la necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. Se le ocurrió la idea de realizar talleres de formación dentro de la empresa, un espacio donde la tradición pudiera fusionarse con la innovación agrícola. Al cierre de la reunión, el entusiasmo era contagioso. Cada taller que Miguel llevó a cabo trajo consigo un aprendizaje colectivo que no solo benefició a su empresa, sino que también fortaleció su confianza como líder. Los resultados de los nuevos métodos de cultivo comenzaron a florecer y la producción de la empresa se incrementó considerablemente. La innovación estaba surtiendo efecto. Pero no fue solo el éxito profesional lo que lo llevó a una transformación significativa. Miguel se dio cuenta de que su relación con su familia también había cambiado. A medida que continuaba empoderando sus propias raíces, se volvió más consciente de la importancia de su legado familiar. Comenzó a visitar a su abuelo con más frecuencia, compartiendo sus experiencias y aprendiendo de su sabiduría ancestral. Las conversaciones se convirtieron en lecciones de vida. Miguel descubrió que el amor por la tierra también formaba parte de su identidad. Un día, mientras paseaban juntos entre las plantaciones, su abuelo le dijo: «Estoy orgulloso de ti, Miguel. Has demostrado que la tierra que llevamos en la sangre no solo es un legado, sino un compromiso con el futuro». Aquella afirmación resonó en su alma, llenándolo de una satisfacción profunda. Al final del ciclo agrícola, Miguel recibió un reconocimiento especial por parte del consejo de la empresa. Fue invitado a dar una charla en el evento anual de la compañía, donde compartiría no solo sus logros, sino también la historia detrás de su transformación. Ese día, mientras se preparaba en el backstage, comprendió que ya no era el joven temeroso que una vez había ocultado sus ideas. Había conquistado sus miedos y había emergido como un líder. Al subir al escenario, su corazón palpitaba de entusiasmo. Con cada palabra celebró no solo su viaje, sino también la capacidad de todos los presentes para crecer y aprender juntos. El auditorio estalló en aplausos al final de su intervención, pero lo que más le emocionó fueron las palabras sinceras de sus compañeros. «Sabías que hoy fue historia. Gracias por mostrarnos el camino». Miguel se sintió realizado, no solo a nivel profesional, sino en su viaje hacia la autoaceptación. El hijo de la tierra, el ingeniero agrónomo, ya no vivía con miedo, sino con un sentido profundo de propósito. Había logrado fusionar su pasado con su presente, estableciendo así un futuro lleno de posibilidades. Con una sonrisa genuina, dejó el escenario sabiendo que había cumplido su misión. Cada paso dado lo había llevado a descubrir que la clave del éxito radica en ser auténtico, en transformar las limitaciones en oportunidades. Miguel, el joven ingeniero agrónomo, había alcanzado un lugar donde no solo cultivaba la tierra, sino también su propia vida. Y así cerró un ciclo de transformación, de crecimiento individual y superación personal, quedándose con la certeza de que su legado estaba tan arraigado en sus prácticas como en su propia historia.
Si esta historia ha resonado con ustedes, no duden en suscribirse inmediatamente al canal. Necesitan estar al tanto de las próximas historias emotivas y exclusivas que les cambiarán la vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lleguen a conocer sus propias historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final porque su opinión importa. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar el canal. Solo los verdaderos fans de historias de transformación personal entienden la importancia de unir fuerzas y mostrar su apoyo. Hagámoslo juntos.